Es una alegría poder una vez más estar con todos ustedes y compartir el precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En medio de las tempestades, en medio de los problemas, en medio de las necesidades que propiamente hablando cada uno de nosotros tenemos que enfrentar, Dios nos llama a ciertas labores, a ciertas responsabilidades que debemos asumir en medio de todos los problemas que enfrentamos. Antes de empezar, quiero agradecer a muchas personas que de una u otra manera están siendo partícipes de este trabajo y gracias por las felicitaciones de muchos de ellos, gracias por su interés de aprender más la palabra del Señor y bueno, recibo con mucho aprecio, recibo con mucho amor todo aquello que de una u otra manera expresan a través de las redes sociales. Estamos aquí para compartir pues el mensaje precioso de la palabra del Señor. Estábamos hablando de Pedro el apóstol, un hombre muy sufrido, un hombre muy sacrificado. Después que Jesucristo partió, después que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar con su vida para que nosotros tengamos vida eterna, Pedro le tocó la responsabilidad de anunciar y predicar la palabra como también el apóstol Pablo. Pedro estaba en una situación bien compleja, no era fácil. Aproximadamente desde el año 47 al 60 y tanto después de Cristo, una persecución, como estábamos manifestando en los estudios anteriores, por Nerón, el emperador romano, que acusaba a los cristianos de haber incendiado Roma y de haber desaparecido Roma. Entonces empezó una persecución voraz, interminable, una persecución dura contra todos los apóstoles y discípulos y los seguidores de Jesús. Esto trajo consigo mucho dolor, mucho temor de parte de los cristianos que se esparcieron en diferentes localidades del mundo en ese entonces. El mundo completo era Asia y es muy importante hacer un análisis que Asia es uno de los continentes más grandes y poblados de la Tierra, con aproximadamente 4.460 millones de kilómetros. Tiene alrededor de 4.757 millones de habitantes. Eso es lo que es Asia, ¿no? Pero aquí nos muestra Pablo en el capítulo 1, en el versículo 2, nos muestra, en el versículo 1, que Pedro le está compartiendo a los expatriados de la dispersión de Ponto, Asia, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, a todos los discípulos que se esparcieron, que fueron expatriados y que fueron dispersos en diferentes lugares en ese tiempo de Asia Menor. Vuelvo a repetir por qué hice hincapié que Asia tenía 4.460 millones de kilómetros y 4.000. Bueno, ahí nos quedamos. Vamos a continuar para poder recordar un poco. Ahora, aquí nos muestra la palabra del Señor la dispersión de Ponto. Hoy en la actualidad eso es lo que es Turquía, ¿no? Está cerca al Mar Negro. Y Galacia también es una antigua región de Asia Menor, actualmente que también está en Turquía. Capadocia es un lugar turístico y región declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una región
aislada de Turquía, está muy aparte de Turquía. Y Asia, que nos muestra aquí la palabra del Señor, y que estábamos hablando cuántos millones de habitantes tiene hoy, y Bitinia es el antiguo reino localizado al noroeste de Asia Menor y al suroeste del Mar Negro. O sea, todo ese tiempo, todos estos territorios pertenecían al mundo contemporáneo del tiempo de los discípulos, del tiempo de Pablo y Pedro. Ahora, ¿por qué es necesario enfatizar esto? Es justamente porque recordemos que Pedro no estaba compartiendo con cristianos comunes, con creyentes comunes como tú y como yo, que no tienen presión desde el punto de vista geográfico, presión desde el punto de vista patriótico, y no tenemos la presión y la persecución de un hombre que trataba de matarlos porque los acusaba de que habían incendiado el Imperio Romano. Entonces nosotros estamos en una posición diferente. Y Pedro está compartiendo justamente a esta iglesia que había sido perseguida, había sido maltratada, era perseguida. No solamente eso, sino que ellos habían pasado a ser esclavos del Imperio Romano. Y el esclavo no tiene voz ni voto, el esclavo no tiene autoridad, el esclavo obedece lo que le ordenan hacer. Y en esos momentos como que los expatrian y como que se separan ellos de toda la familia de los cristianos, y uno se va por un lugar, por otro lugar, de tal modo que se encuentran esferas de grupitos, pero que de todas maneras viene la amenaza de, políticamente hablando, de Nerón para destruirlos. Y no solamente eso, sino que los judíos que no eran creyentes también los perseguían para acusarlos ante las autoridades y para que sean metidos a las cárceles algunos de ellos. Ahora, es necesario entender que un esclavo no tiene poder, un esclavo tiene que obedecer lo que se le ordena. Y sus mujeres en ese momento de los cristianos eran utilizadas para certámenes no agradables delante del Señor. Y Pedro está en estos momentos, con respecto a los deberes conyugales, está expresando a la mujer verdaderamente que no debe tomar como posición desde el punto de vista feminista para tratar de sustraer o sacar ventaja con respecto a la vida de su esposo. Por eso Pedro está hablándoles aquí: y vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, pero que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué estaba pasando con las personas, con las mujeres en ese entonces? Habían aprendido las costumbres de esos países. Me refiero a Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y el Ponto. Habían aprendido ciertas costumbres que afectaban la vida y la relación familiar, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es importante que podamos nosotros abordar este tema, porque hoy día también tenemos ese libertinaje sensual, ese libertinaje con respecto a las cosas desde el punto de vista emocional, sentimental, conyugal, y que extravía a la mayor parte de las personas. Por eso Pedro les está diciendo: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos.
como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza, sin temer ninguna amenaza. Entonces, Pablo está dándole una relación de normas a la mujer, de responsabilidades a la mujer, Pablo les está diciendo a la mujer cristiana, temerosa de Dios, que busca a Dios, que camina en el Evangelio, les está diciendo que no se olviden de esa conducta buena y agradable que deben tener con sus esposos. ¿Por qué Pablo está recomendando estos detalles a la mujer en esos momentos cristiana? ¿Sabe por qué? Porque como habían sido dispersas, como habían sido expatriadas, ellas habían aprendido las costumbres de aquellos países, de aquellas ciudades, especialmente del mundo en aquel entonces, de todo Asia, que era pues un mar de gente, que era una cantidad de gente enorme. Habían aprendido cómo tratar de sacar ventaja y habían aprendido a hacer las cosas indebidas con respecto a la relación matrimonial. Por eso Pablo les está dando una cantidad de normas, reglas que ellas deben tomar en cuenta, que no vamos a tratar en estos momentos, sino que lo he abordado para poder claramente manifestar lo que Pedro quiere decirles a los varones. ¿Cuál era la relación que tenía el varón con la mujer respecto a la voluntad suprema de Dios? Y en ese punto es que nosotros vamos a pararnos un momento para poder expresar lo que Dios tenía en estos momentos para Pedro, para el pueblo de Dios. Y le dice el versículo 7, y vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acoheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Note por favor cuál es la exhortación que Pedro le da al varón, le da al marido, y cuál es la exhortación que Pedro le da a la mujer. Es interesante. Los consejos que Pedro le da a la dama cristiana están grabados en 6 versículos. Y el consejo que le da Pedro al varón está grabado en un versículo, pero con mucha esencia, con mucha fuerza, con mucha autoridad. Y vosotros, marido, igualmente, vivid con ella sabiamente. La sabiduría no se logra a través del conocimiento de materias, porque usted puede conocer materias. La sabiduría es la habilidad, la destreza, la capacidad de poner por obra lo aprendido. Porque usted puede tener mucho conocimiento y no ser sabio. Usted puede saber que robar es un delito, sin embargo roba sistemáticamente, roba intelectualmente, roba moralmente, roba de una manera asolapada y escondidamente. Manda a otros que roben por usted y usted se lava las manos. Infunde en los demás que ellos hagan algo que no es conforme a la palabra y usted se limpia las manos. Entonces es muy importante entender este proceso que Dios nos llama a nosotros los varones y maridos, que nosotros debemos vivir con nuestras esposas sabiamente.
sabiamente, o sea, con mucha delicadeza, con mucha capacidad para poder desarrollar nuestra actitud, nuestra actividad desde el punto de vista espiritual, emocional, sentimental, social, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar a cabo una vida conforme a la voluntad perfecta de Dios. Por eso, cuando el Señor le está hablando a los hombres aquí a través de Pedro, y maridos igualmente, vivir con ellas sabiamente, se necesita mucha delicadeza, se necesita mucha destreza, se necesita poner nuestras emociones debajo de los sentimientos y debajo de los problemas que tenemos, y actuar mucho con la cabeza, con la inteligencia, con la capacidad, con la destreza, para no herir, para no afectar el corazón de la esposa. Por eso dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a su más frágil. O sea, cuidándola, protegiéndola, no afectando sus sentimientos y emociones. Por eso debemos comprender que Dios nos dice esto en su palabra, y como coherederas de la gracia de la vida. Esta parte es una parte muy importante que tomemos en cuenta. Y como coherederas de la gracia de la vida. Dios le dio la gracia de la vida a las esposas, a la mujer. No se la otorgó al hombre, sino se la otorgó a la mujer, a la dama. Coherederas, o sea, copartícipes con la herencia que Dios te da. Copartícipes con la herencia que Dios ha otorgado para la familia, para el hogar, para el esposo. Pero ellas son llamadas a ser coherederas de la gracia de Dios. Por eso nosotros los varones tenemos que tener mucho cuidado, porque ellas han sido partícipes de una función extraordinaria de parte de Dios, cuya gracia oportuna del Altísimo fue otorgada para ellas, para llevar en el vientre, en su vientre, los 8 o 9 meses que tuvieron necesidad de formación del ser humano. Y ellas no solamente lo tuvieron en el vientre a los hijos, y nos tuvieron nosotros, nuestras madres, en su vientre. No solamente nos tuvieron, sino que nos alimentaron, nos sostuvieron, fueron copartícipes de la gracia de la vida que Dios nos otorgó para la formación de todos los elementos que tenemos: el corazón, el hígado, los intestinos, el páncreas, todo eso. ¿Cómo lo hizo Dios? No podemos entrar a esos detalles. Óigame, aún los científicos, aún los hombres más connotados de la medicina, no pueden entender, no pueden comprender cómo se ha hecho. Solo el soplo de vida que dio el Señor ha permitido que usted y yo estemos juntos en este momento. Y estas mujercitas como usted, amada dama, que Dios la dotó, que Dios la otorgó, que Dios la capacitó para permitir que el ser humano sea fecundado en su vientre y el ser humano sea formado, sea completamente elaborado por Dios dentro del vientre de mamá. Entonces, por esa razón, Pedro está diciendo a los varones que tengamos mucha sabiduría para poder desarrollar
una conducta agradable con respecto a la voluntad suprema de Dios para con ellas.